Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado, deseando que todos se encuentren muy bien y también trayéndoles como cada semana un tema de actualidad. El último tema de actualidad que tratamos justamente fue la vacuna alrededor del mundo, cuando nos acompañaron aquí María Paula y Santiago desde Alemania y desde Corea del Sur, justamente discutiendo cómo iba la vacunación alrededor del mundo. Hoy traemos un tema también internacional, de impacto político, religioso, de seguridad inclusive, y es justamente el tema de la visita del Papa a Irak. Una visita que contempló justamente una misa en ciudades destruidas por el conflicto con el Daesh, con el mal llamado Estado Islámico, pero que tiene una repercusión política, de seguridad, religiosa, para la zona de Irak, también conocida como la zona de Mesopotamia. Y para hablar de este tema me acompaña mi gran amigo, quien también fue mi profesor, compañero de mil batallas académicas, también el profesor Sebastián Álvarez, experto en temas de Medio Oriente. Buenas noches, hermano, para vos desde Bélgica. ¿Cómo estás? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Gracias por esa inmerecida introducción. Es un gusto estar contigo y un saludo muy especial a todos los oyentes de La Fragata. Siempre es un placer compartir este espacio contigo. Ya me estoy volviendo un invitado recurrente. Muchas gracias por invitarme, Sebas. Sebas, gracias a vos por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Sebas, el Papa viaja a un país de mayoría musulmana, un país muy golpeado por la guerra, muy golpeado también por la violencia, no ahora, desde mucho antes, también muy golpeado por la pandemia, pero no es el primer país musulmán que él visita. Él ya había visitado con anterioridad varios países musulmanes. Pues no solo el Papa Francisco, sino también sus predecesores habían visitado países musulmanes. ¿Qué mensaje tiene esta visita? ¿Es una visita política o religiosa? ¿Vos qué crees? ¿O ambas? Tienes toda la razón, la visita del Papa a Irak no es sorprendente en tanto es un país de mayoría musulmán, porque ya lo hizo antes en Abu Dhabi. El Papa Francisco estuvo en Abu Dhabi en el 2019, en el mes de marzo, finales de febrero. También estuvo en Rabat, en Marruecos. Vino la pandemia, interrumpió su gira y ahora está en Irak. Lo interesante es que la visita a Abu Dhabi se hace en el contexto de un Islam sunita o suní. En Marruecos es igual, es un Islam suní. Pero esta visita a Irak se hace en un país de mayoría chií con el ayatolá. Y esto sí marca, por decirlo así, un tinte diferente a la visita. Yo considero que la visita de Francisco a Irak es un acierto por varias razones. La primera, a nivel político, bueno, el Papa es una persona que ejerce dos funciones, tanto política como religiosa, pero a nivel político, la visita a Irak es darle una palmada en el hombro o un apoyo a un país que, tras la invasión estadounidense, tras el derrocamiento de Saddam Hussein, tras esta guerra fratricida en la que está inmersa después del surgimiento del Daesh, conocido en Occidente como el Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, yo prefiero decirle Daesh porque Estado Islámico... implica que es un Estado y es islámico, y no es ni lo uno ni lo otro. Da muchas confusiones. Entonces, obviamente la visita de Francisco a Irak reviste de institucionalidad a las autoridades actuales del país, y esto es importante, porque es la visita de un líder religioso, sí, pero también es un jefe de Estado.
Entonces, lo que está haciendo a él es darle institucionalidad a un país que ha estado destrozado por la guerra. En otro punto importante de la visita es que él está tendiendo puentes del cristianismo con el mundo musulmán chií. El cristianismo ya ha tenido tradicionalmente puentes de comunicación con el mundo sunita, pero con el mundo chiita no tanto. ¿Por qué es complicado el chiismo? Hombre, Irak es de mayoría chiita, igual que Irán, pero el chiismo, por la revolución iraní, por el régimen que hay en Irán, pues está divorciado con Occidente, ¿cierto? Entonces, dado en el contexto de esta visita, está tendiendo puentes también a una comunicación con el chiismo, que resulta importante desde que Irán ha tenido tantos cierres y ha estado tan receloso en un encuentro con Occidente por las dinámicas actuales, y ahí interviene Estados Unidos, interviene Rusia, toda la geopolítica mundial. Sabemos que Irán es un elemento, una variable perturbadora, por decirlo diplomáticamente, en el conflicto de Siria. Entonces, está teniendo puentes en esta línea. Y el tercer punto, ya no tan político, sino religioso, es que el Papa Francisco también está interviniendo en un país donde la minoría cristiana ha sido muy golpeada, Sebastián, ha sido fuertemente golpeada. El cristianismo en Irak es quizá una de las comunidades cristianas más antiguas en el mundo, la que ha conservado más la continuidad histórica con ese cristianismo del siglo I. Ellos, pues, el cristianismo en Irak pertenece al cristianismo siríaco, a ese cristianismo arameo, por decirlo de alguna manera. Conservan la lengua litúrgica, la lengua que se supone hablaba Jesús. Y este cristianismo siríaco, que está vinculado con el cristianismo oriental, pues algunas iglesias reconocen la autoridad del Papa. Para situarte un poco en contexto, la población cristiana en Irak ha sido muy reducida en los años del conflicto, se ha reducido un 83% la población cristiana, es muchísimo. Se pasó de algo más de 1 millón de personas a tener en la actualidad menos de 200.000. Muchos de esos cristianos iraquíes han migrado a Alemania y han migrado también a Bélgica. Yo he tenido la oportunidad de conocer aquí en Bélgica a muchos cristianos iraquíes que han migrado como refugiados en la guerra. Entonces, la tercera causal de esta visita del Papa Francisco es también apoyar a esa población cristiana tan querida por la Iglesia católica, porque representa la iglesia más antigua en continuidad histórica de la cristiandad, y también está protegiendo esa comunidad que ha sido golpeada, sobre todo por el Daesh, por el Estado Islámico. El Estado Islámico ha perseguido y ha asesinado brutalmente a comunidades cristianas, pero también los cristianos en Irak, políticamente, en esta mayoría chiita, también están muy limitados. Los cristianos, por ejemplo, no pueden hacer proselitismo religioso en Irak, y esto pues juega un papel interesante. Ahora, si me preguntas nuevamente por el asunto político, pues esa foto donde está el Papa Francisco sentado con Ali al-Sistani, que es el jefe de los chiitas en Irak, es muy importante. Recuerde, Sebas, que Ali al-Sistani, fue nominado como candidato al Premio Nobel de Paz. No una vez, sino dos, en 2005 y en 2014, porque este señor, este líder religioso chiita, ha significado un elemento de unidad y de cohesión política en Irak tras la invasión del 2003. Sí, Estados Unidos y de la coalición. Sí, bueno, y hay un problema geopolítico, porque él es chiita, él es de origen iraní. Hay unas conexiones fuertes con Irán, evidentemente. Él es gran ayatolá de Irak desde 1993, pero en este momento, bueno, injustamente me has presentado como especialista en Oriente Medio. Yo no creo que sea especialista en Oriente Medio. Cada vez que estudio más esta parte del mundo sé que me faltan más cosas por aprender, pero si yo veo la historia contemporánea de Irak, yo creo que el hombre más influyente en la política iraquí hoy en día es Ali
Sistani, es la persona más importante en este momento. Hombre, luego de la ocupación, él ha llamado a una coalición multinacional, él ha tenido un papel político muy fuerte, cada vez más influyente. En la posinvasión, yo creo que él ha sido la persona más importante. De hecho, él empezó a pedir la formación de un gobierno constituyente y pidió voto promulgó o apoyó un gobierno de transición. Entonces es interesante la figura de él. Y verlo con Francisco, pues evidentemente le da legitimidad política, más allá del interés de la cristiandad de proteger a las iglesias cristianas. Entonces, eso es lo que está haciendo el Papa Francisco en estos países árabes, está teniendo puentes. Esto ya es una agenda por decirlo así, multicultural que ya el Concilio Vaticano II había fijado. La visita, por ejemplo, en Marruecos, que es el país que más conozco, el que más he visitado y tal, en el que trabajo también, la visita al Papa, a Marruecos del Papa en Rabat, significó un asunto increíble a nivel político y religioso. Y yo creo que también le podemos sumar otro nivel a esa visita, y es el nivel post-pandemia. Que una persona, sí, que ya está vacunada, pero como es Francisco, visite un país que desafortunadamente tiene un sistema de salud débil, que haga un evento multitudinario, así se restrinja a 1/3 el aforo de este estadio, donde él da esta misa en 5 idiomas, también es un espaldarazo de confianza del Estado frente a la comunidad internacional, del Estado iraquí. Recibimos el Papa. El problema de la pandemia es grave, pero uno de los puntos de recuperación económica que se presentan en Irak es recuperar, por ejemplo, el turismo. Y de hecho Irak se presenta como una de las grandes potencias turísticas de aquí a 20 años. Es decir, que en 20 años el objetivo de Irak es ser una gran potencia turística por todo el tema arqueológico. Ciudades como Babilonia, Nínive, Uruk, etcétera, tienen un gran potencial turístico. Pero obviamente la pandemia restringió todo este tema, pero recibir al Papa, que ya es una persona de edad, una persona en riesgo con el tema de la pandemia, también es un espaldarazo casi que económico para el país. Bueno, por eso empecé diciendo, Sebas, que la visita de él tiene un impacto muy fuerte a nivel institucional. Es que sus intervenciones están programadas en Bagdad, Mosul, Erbil, Najaf, Karakosh, y son misas en campo abierto, y bueno, estas ciudades han sido muy golpeadas por el Daesh. Sin duda, es una visita que reviste de institucionalidad a este país. Bueno, es un país que desde Saddam Hussein se proyectaba Sebas turísticamente, pues recordá que Saddam Hussein reconstruyó los Sigurat y montó allí casi que un parque de atracciones con todo el pasado. Claro, la puerta de Ishtar, pero con su nombre. La puerta de Ishtar hoy en día está en el Museo del Pérgamo en Berlín, pero siguen habiendo muchos palacios asirios, bueno, muchísimas piezas arqueológicas allí, algunas destruidas por el Daesh. Estos toros alados de Nínive fueron destruidos y tal, pero aún se conservan muchísimos elementos. Desafortunadamente, con la invasión estadounidense, muchas de las reconstrucciones que hizo Saddam Hussein, que algo habrá tenido de bueno, ¿cierto?, se fueron con los bombardeos. Pero evidentemente Irak, esta Mesopotamia, tiene un imaginario muy fuerte en Occidente, en la historia de la humanidad. Allí se domesticó el trigo, en el Palatú, en las tierras altas, donde nacen el Tigris y el Éufrates. Allí se conformó el primer imperio con Sargón el Grande, el imperio de Akkad. Empieza a hacer la cerveza. Bueno, está la discusión si es en Egipto o en Mesopotamia, pero se empieza justamente con la domesticación del trigo, la producción de una bebida como es la cerveza.
Claro, pero todos los arquetipos de Occidente, en la literatura, en la historia, en el Estado mismo surgen allí. Y es una región obviamente que no diría que es la cuna de la humanidad, sino el corazón de la humanidad. Y no solo por esa Mesopotamia antigua, también cuando surge el Islam con el califato de Bagdad, con el siglo de las luces del Islam, con todo el desarrollo que ha tenido históricamente esta región, pues hay muchas personas que estamos muy interesadas en habitar esta zona, pero claro, hay problemas en este momento. Hoy se puede hacer turismo en Irak, es de riesgo. Pero más allá de esto, volviendo al tema, lo que hizo Francisco es revestir de institucionalidad un país que ha estado fuertemente golpeado por la invasión iraquí, por el surgimiento del Daesh, y que ha tenido serios problemas para reconstruir, para cohesionar ese tejido social que quedó tan roto luego de estas guerras. Y de hecho lo que acabas de plantear yo lo digo también en mi clase de estudios del Asia Oriental, que yo le planteo a mis estudiantes dónde nace Occidente, para después hacer el símil de dónde nace cultura china, coreana, japonesa, etc. Pero yo les pregunto, ¿dónde nace Occidente? Suelen decirme que no, que nace en Grecia. No, Grecia toma mucho de la Mesopotamia antigua, de los imperios hitita, en la Anatolia cercana a Mesopotamia, toma de Babilonia, del imperio babilónico, del imperio caldeo, del imperio de Uruk, de Uruk. Y por ejemplo, uno toma, y esto vos y yo lo hemos discutido cuando hemos hablado del tema por fuera de micrófonos, cuando uno toma la Ilíada o la Odisea, ve mucho reflejado de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh. Y no solo eso, pues los códigos babilónicos como el de Hammurabi y muchos más han influido directamente en la composición de la Torá hebrea, ¿cierto? Y desde allí, desde el judaísmo, también ha permeado el cristianismo y el islam, evidentemente. Sebas, me gustaría, como tú eres el mediador y tal, pero volviendo al tema de los países árabes, a mí me gustaría hacer alusión que esta visita que tuvo pues con Ali al-Sistani, pues también fue muy importante la visita que él tuvo en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, con el máximo representante del Islam suní, que es Ahmed el-Tayeb. Esta visita fue muy importante porque Ahmed Muhammad Ahmed Al-Tayeb, que es el nombre completo, es el gran imán de Al-Azhar y es el rector de la Universidad de Al-Azhar. ¿Y esa universidad dónde quedó ubicada esa Universidad de Al-Azhar? Esta universidad es justamente de Emiratos Árabes y es la escuela chií, bueno, fue fundada como una escuela chií originalmente, ya es suní, pero es una de las más importantes del mundo musulmán a nivel teológico, lo que representa para la historia del Islam. Está ubicada en el Cairo, en Egipto. Para toda la umma musulmana, tanto para el Mashreq como para el Magreb, el centro está en Egipto, en la Universidad Al-Azhar. Es súper importante, la más prestigiosa y es la escuela suní por excelencia. Es una universidad que tiene 1046 años, fue fundada en el 975 de la era común. Y aunque inicialmente fue chií, pues ya hoy es un centro suní muy importante y el rector de esta universidad pues es Ahmed el-Tayeb. Si me pide hacer como una equivalencia entre otras religiones y el Islam bajo la figura de las cabezas principales, pues el equivalente de Ahmed el-Tayeb dentro del mundo musulmán suní, el equivalente en el catolicismo, me parece Papa Francisco. Si hablamos de la Iglesia Ortodoxa, su equivalente sería Bartolomé I. Patriarca de Constantinopla. Claro, de la Iglesia Ortodoxa, o el arzobispo de Canterbury, que es el líder de la comunidad anglicana. Entonces, o en el mundo judío, pues sería el equivalente a David Laú, que es el representante ashkenazí, o de Yitzhak Yosef, que es el representante sefardí.
Entonces es una figura muy importante y la reunión que él tuvo con Ahmed el Tayeb, perdón, esta visita también tenía como fin debatir esa problemática del fundamentalismo religioso y el fundamentalismo que se presenta en algunos grupos islámicos. Entonces es importante. ¿Esto por qué lo menciono, Sebas? Porque el Papa Francisco, cuando estuvo en Marruecos, pues también visitó la escuela de imanes que está promoviendo tanto Mohamed VI en Rabat. Esta escuela de imanes que... Mohamed VI, rey de Marruecos. Mohamed VI, rey de Marruecos, sí. Esta escuela de imanes que la conozco, yo estaba allí, educa a los predicadores y a los imanes de África, algunos europeos y tal, y es una escuela que se caracteriza por pregonar un Islam muy moderado. Me parece interesante porque en esta escuela también se estudia el judaísmo y también se estudia el cristianismo, y estamos viendo que también Mohamed VI está abriendo muchos puentes con la comunidad judía de Marruecos. Entonces, la visita de Francisco a estas regiones, pues también es tender puentes de comunicación entre las religiones, entre los tres monoteísmos abrahámicos, ¿cierto? El Papa Francisco, pues, está en esta línea, que son lineamientos que el Concilio Vaticano II ya había programado hace muchísimos años y que los está materializando. Y que viene siendo casi que una política de Estado del Vaticano. Lo que vos dijiste ahorita, planteada desde el Concilio Vaticano II, pero viene llevándose como una política de Estado diplomática, incluso la podríamos llamar, de la Santa Sede, desde la Ciudad del Vaticano. Es una cosa la Santa Sede y otra cosa es la Ciudad del Vaticano. Pero es una política diplomática de un país ligada a unos temas, obviamente, como bien vos lo estás mencionando, políticos, religiosos, también ligados pues, a los temas de las comunidades cristianas, pero también a temas de interés global. La seguridad en Irak es un tema de interés global y el Vaticano como Estado está participando justamente en ella. A ver, la lectura que se hace en Occidente a lo mejor es más superficial, creo yo, porque nosotros en Occidente tenemos una tradición laica muy arraigada, una secularización, una separación muy bien definida entre Estado y religión, pero en los países musulmanes este límite no está muy claro, ¿cierto? Estado y religión son una cosa. El rey Mohamed VI es también el líder de los creyentes. Entonces, dentro de las comunidades musulmanes, esta visita del Papa Francisco no tiene ese tinte que tiene para los occidentales, que es nada más algo religioso. Tiene un doble revestimiento, religioso y político, evidentemente. La umma musulmana considera que la religión es una servidora del Estado. Entonces, dentro de la umma, la comunidad musulmana, esta visita repercute muchísimo. En Occidente la vemos como algo muy, hombre, una persona que no tenga una suficiente formación política, pues lo va a ver como algo intrascendente, pero en los términos geopolíticos y religiosos, esta visita tiene una importancia capital, sobre todo para la institucionalidad y la recuperación del tejido social de Irak. Evidentemente, Sebas, pues hay unas preocupaciones también, y es este país que se está constituyendo con mayoría chiita, con esa cercanía a Irán. ¿Cómo va a jugar esto en la geopolítica más adelante? Pues ya lo veremos, porque hay que ser realistas también, y el Islam chiita ha concebido unas formas más radicales del ejercicio de poder, más privativas de las libertades, de los derechos, y eso también es un asunto complicado que hay que decirlo. También le está dando el espaldarazo y legitimización a una corriente del Islam que no se ha caracterizado por respetar esto, y lo hemos visto en Irán. Y justamente esto puede
marcar una división, o una nueva división, para ser más preciso, entre Irán e Irak. Ya tuvieron una guerra, pero mientras Irak, cerca de la llegada del Papa, es más abierto a Occidente. Obviamente. ¿Aló? Ah, Seba, ¿Me escuchas? se me había ido la señal, perdón. Sí, se me dio la señal, sí. Seba, esto puede dar lugar a una nueva división entre Irak y Irán. No, al contrario, porque es que ya con un representante a la cabeza que es chiita y ellos chiitas, pues serían los mismos. Yo a lo que estoy apuntando es que la teocracia iraní es un país que no se ha caracterizado por respetar las libertades individuales. Ayer pasamos la Jornada Internacional de los Derechos de la Mujer e hice una intervención para la Universidad de las Américas de Puebla sobre el feminismo musulmán. Y yo hablaba a los estudiantes de México sobre el caso de la revista Sanan, que es una revista dirigida a las mujeres de Irán, una revista que ha sido muy importante en el mundo musulmán, sobre todo en Irán, para reivindicar los derechos de la mujer, pero su fundadora y editora, Shahia Sherkat, fue acusada ante la corte iraní persa por promover valores antiislámicos y desde el 2015 no se volvió a editar esta revista. Eso es el chiismo en Irán, ¿sabes? Y sabiendo que ya hay un chiismo con este ayatolá en Irak, pues tenemos que ver si va a seguir esa línea teocrática, esa línea antidemocrática, esa línea fundamentalista del Islam en Irán. También hay que decirlo, Francisco está allá, y esto puede disgustar muchísimo a Estados Unidos y puede disgustar a muchas personas. Entonces hay también que ver Irak en esta reconstitución que está haciendo, así sean chiitas en su mayoría, ¿qué cara van a dar al mundo? Si van a ser chiitas y pueden desenmarcarse de Irán, o si van a seguir su línea, una línea que es fundamentalista, que es antidemocrática, donde la religión asfixia las libertades individuales de muchas personas, cosa que no ocurre en Marruecos, cosa que no ocurre en Túnez, que no ocurre en Turquía, ¿vale? Bueno, y esto no es exclusivo del mundo chií. Y eso que en Turquía está abierta la discusión en este momento. Claro, pero esto no es nada del mundo chiita, pues también los sunitas en Arabia Saudita tienen una teocracia. Entonces hay que ver qué va a pasar con este asunto. Pero por el momento la visita de Francisco a Irak reviste de legitimidad a un país que está profundamente roto luego de la invasión estadounidense, luego del vacío de poder que hubo de esta invasión, o sea, los ataques del Daesh y tratando de conformar un gobierno en un país que es tan diverso étnicamente, es que no son nada más los chiitas, los cristianos, los sunitas, también son los kurdos y una cantidad de pueblos que están orbitando por allí. Sebas, vos has mencionado el término UMA, Sí. Aunque yo lo comprendo, que desde la maestría me lo explicaron, yo sé que muchos de nuestros oyentes no conocen ese término. ¿Qué es la UMA? La UMA es el equivalente cristiano de la iglesia. La UMA es toda la comunidad de creyentes del Islam. La UMA son las personas que son musulmanes y que están hermanados en la fe. Ese mismo sentido de comunidad del judaísmo, de la iglesia cristiana. Eso es la UMA, que es el conjunto de los fieles o los creyentes musulmanes. Esa es la UMA. Sí. Sebas, justamente esa visita del Papa responde a ciertos países. Ha ido, como lo decís, a Emiratos, ha ido a Marruecos, ahora está en Irak. Y justamente, por ejemplo, Juan Pablo II fue a Turquía en su momento, se ha ido a Egipto, países que pueden ser considerados, como lo decías ahorita, moderados en su aproximación religiosa. ¿Qué país faltaría ahí justamente con esa aproximación moderada? Emiratos Unidos ya... Yo lo diría moderado,
Es que en este momento el mundo musulmán está muy convulso, Sebas. Luego de las primaveras o las revueltas árabes de los últimos años, cualquier país está muy convulso, ¿cierto? Cualquier país va a significar riesgos y peligros. En el caso de Marruecos, pues la revuelta fue sofocada justamente por la figura del rey, pero en el Magreb, partiendo desde Túnez hasta Egipto, hay una convulsión muy fuerte. En el Mashrek, que es el Levante, pues también hay muchísimos problemas. Entonces no creo que sea un asunto de moderación o no. Pues ya estuve en Emiratos Árabes, una visita a Arabia Saudí pues también sería interesante, ¿no? Una reunión del Papa Mohammed bin Salman sería bastante interesante. Pues sí, hay que ver qué está pasando ahí, pero obviamente, insisto, también hay 3 factores, mencioné anteriormente, y uno de los factores pues es también cobijar o abrazar o apoyar a esa minoría cristiana en Irak que ha sido tan fuertemente golpeada por el Estado Islámico. Lo que yo pienso ahí es que también pues el Papa Francisco está ya un mensaje de unidad de las religiones contra el fanatismo. Esto es importante, esto es importante. Y resalto que sí es un gesto valiente, con todas las recomendaciones que él ha tenido en cuanto a seguridad, tanto por la pandemia y por la guerra y por todo lo que ha pasado allí. Y es que no es el primer papa que habla de la unidad de las religiones, pero sí es uno de los que más se ha acercado a otros grupos religiosos no cristianos. Benedicto XVI se acercó a otras religiones, pero incluido el Islam, Juan Pablo II, como lo mencioné también, pero también iniciaron un acercamiento más grande a otras definiciones del cristianismo, otras interpretaciones del cristianismo. El ortodoxo, el copto, el anglicano. De hecho, recuerdo cuando Benedicto XVI visita Inglaterra, decide no ingresar vía Londres, sino vía Edimburgo, Escocia. Porque si llega a Londres, por protocolo debe saludar a la reina como cabeza de la iglesia anglicana. Y aunque la idea es acercarse al anglicanismo, decide ingresar por Edimburgo, ya que la cabeza anglicana no es la cabeza de la iglesia escocesa. Esos son los pequeños detalles de la geopolítica, por supuesto. Pero Sebastián, también creo que se nos ha olvidado mencionar que también en 2014 Francisco pues hizo un viaje por Tierra Santa. Y allí también pues ese viaje tuvo unas 3 etapas. Estuvo en Amán, en Jordania, estuvo en Belén, que hace parte de la autoridad palestina, y estuvo en Jerusalén, en Israel. Y esa visita pues también tendió algunos puentes frágiles entre palestinos e israelíes. Pero ahí vemos que desde esos años pues ya se iba tendiendo pues como una vía de comunicación. En ese momento, en ese viaje, pues él también había hecho revés del conflicto en Siria, había dicho que Israel tiene derecho a existir, pero que Palestina también. Se encontró con el patriarca de Constantinopla. Entonces creo que desde estos años ya veíamos esa vista o ese abrazar de Francisco a Oriente, porque si hay una diferencia entre él y Juan Pablo II. Francisco ha estado visitando países donde la mayoría no son cristianos, contrario a lo que pasaba con Juan Pablo II. Pues si vemos el conjunto de todos los viajes apostólicos que han hecho. Entonces, claro, esto marca una agenda y una comprensión. Eso es lo que caracteriza justamente el pontificado de Francisco. Pero no solo el de Francisco. Francisco lo ha llevado más justamente, como lo decimos, a una parte práctica, pero es que desde la teoría esto se había planteado en el Vaticano, desde el Concilio Vaticano II, cuando se habla justamente del acercamiento a otras religiones, a otros grupos. Se habla del ecumenismo, por ejemplo, también, para acercarse a otras comunidades cristianas. Se hace, de hecho hace poco lo leí,
un análisis, por ejemplo, de la meditación en el mundo hindú frente a la fe cristiana, pero se empieza a dar ese acercamiento. Lo que pasa es que Francisco, después de Juan Pablo I, Pablo VI y de todos los diferentes papas que, aunque creo que Pablo VI no le tocó bueno, mi memoria en estos momentos de papas, queridos oyentes, falla un poco, pero ni Juan Pablo I, también por lo corto de su pontificado, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, se habían acercado tanto al Islam y a Oriente. Lo habían comenzado a hacer, sí, pero de una manera no tan profunda como lo está haciendo Francisco. Una evidencia de lo que decís está en la última encíclica papal, en Fratelli Tutti. En esta encíclica, en las primeras páginas introductorias, pues justamente habla de su encuentro con Ahmed el Tayeb, habla de ese encuentro con él. Entonces también vincula como en esta encíclica las reflexiones que tuvo con él. Si los oyentes tienen tiempo, pueden leer las primeras páginas de esta encíclica Fratelli Tutti y se dan cuenta como Francisco reconoce que muchos de los postulados, las reflexiones que sí, han nacido en esta conversación con el Tayeb. Y esto es importante porque justamente da cuenta de un carácter universal, ecuménico, por supuesto, e intercultural, muy importante en la contemporaneidad donde la aldea global es cada vez más pequeña o más interconectada, no sabría cómo expresarlo. Pero bueno, ahí está, es un asunto interesante porque muchas personas sí han señalado que en los países musulmanes hay una falsa tolerancia a otras religiones y esto es complejo. En la umma musulmana pues hay tolerancia entre otros grupos, hay judíos, por ejemplo, muchos países árabes, en Yemen, en Marruecos, pero yo que he estado allí, aunque el Estado los reconoce y tal, uno sí se da cuenta que son como ciudadanos de segunda, entonces este diálogo es muy pertinente y podemos ver que luego de la visita de Francisco, no digo que sea consecuencia de su visita, pero sí hemos visto como en los últimos años, en Marruecos, por ejemplo, Mohamed VI ha cambiado mucho la dinámica de relacionamiento con los judíos de allí. Y luego el espaldarazo pues que le dio Trump a la causa del Sáhara y el condicionamiento que le puso con Israel, pues la situación ha cambiado muchísimo la situación. Pero yo que he estado en Marruecos, que he estado en las Melah, que son los barrios judíos, que he estado allí por razones pues personales, uno sí percibe que hay una tolerancia, entre comillas, que a lo mejor con este diálogo interreligioso se empieza a fortalecer, para que esas comillas se quiten y hablemos de tolerancia como tal, sin ponerle las comillas. Pero, Sebas, yo creo que esa falsa aceptación existe en muchos países, no solo en los países musulmanes. En muchos países cristianos, católicos o cristianos anglicanos, existe una aceptación, pero es una aceptación casi que forzada por la ley, pero que culturalmente existe un rechazo. Las civilizaciones, Sebastián, tienen un sustrato religioso muy importante. Occidente es predominantemente judeocristiano, la civilización musulmana pues profesa el Islam, y obviamente cuando la religión configura un sistema de valores, una ética, un carácter, y eso entra en confrontación, por más laicos y seculares que seamos. Y evidentemente cada país donde se profese una religión que significa una cultura, unos valores, una identidad, evidentemente entra en confrontación con otros grupos. Eso es lo que vemos todos los días aquí en Europa con la población musulmana, ¿cierto? Hoy en día el judaísmo pues tiene otra dimensión porque ha optado por una base siempre más discreta, no es proselitista, en fin, pero claro, es un problema muy grande y es por eso que en las legislaciones occidentales nos esforzamos tanto por ese principio de igualdad ante la ley,
en el hecho religioso mismo, pero en la práctica vemos que esto pues, no sucede, porque la religión se traduce en metarrelatos de nivel cultural, incluso pues, en el derecho vemos que en el derecho, en las familias jurídicas occidentales vemos una influencia del cristianismo innegable. Y en el mundo musulmán, la fiqh, la jurisprudencia, pues está inspirada justamente en la revelación coránica. Entonces, claro, ese es el desafío que tenemos en el mundo globalizado, contemporáneo, y es poder sentirnos cobijados por unas leyes y un Estado y poder garantizar una tolerancia religiosa, y esto se logra únicamente con el liberalismo. En Occidente tenemos dos perspectivas en lo legal en la religión. Una perspectiva de Williams en Rhode Island, en Estados Unidos, y la otra que es lockeana, de Locke, en Inglaterra. En la perspectiva de Williams, pues a grandes rasgos es una adaptación de la ley a la religión, pero en la de Locke se dice que no, que primero está la ley y luego las religiones, y esto garantiza la igualdad. Y yo estoy más tentado en aceptar la tesis de Locke, una ley sólida que pueda garantizar una igualdad del resto de las religiones. Sebas, nos van quedando 10 minutos de programa aproximadamente, de hecho son 12. Hemos analizado justamente las diferentes perspectivas, visiones, si quieres utilizar esa palabra, o impactos de esta visita del Papa a Irak. ¿Qué gran conclusión vos podrías sacar de todo esto? Hombre, yo creo que cuando Francisco, me salgo de Irak, fue invitado a Abu Dhabi, él participó en el encuentro de la fraternidad humana. Y esto fue una conferencia en la que tomaron parte representantes de todas las religiones, sobre cristianos, sobre musulmanes, incluido pues el imán Al-Azhar, también Ahmed Al-Tayeb, que le he mencionado. Entonces creo que esa es como la gran conclusión, más allá de lo político, más allá de los juegos de la geopolítica y tal. Creo que eso es lo que se está buscando, esa fraternidad humana, porque está en consonancia con las visitas que le han precedido a Marruecos, a Abu Dhabi, a Israel. Entonces creo que eso es lo que se está buscando, ese diálogo interreligioso, esa fraternidad, esa unión entre los pueblos. Y esto es importante justamente con esa tentación fundamentalista que está en todas las religiones, porque hay fundamentalistas judíos, hay fundamentalistas cristianos, fundamentalistas musulmanes, y creo que es un llamado, claro, en Birmania lo vemos, budistas masacrando a la población musulmana. Vemos en Estados Unidos como grupos cristianos ponen bombas a clínicas de planificación familiar. Vemos como judíos ortodoxos acribillan a cuchilladas a personas que marchan en el orgullo gay. O sea, el fundamentalismo no es únicamente del Islam, está en todas las religiones. Entonces creo que este encuentro, la fraternidad humana, las religiones y tal, es muy importante. Y yo creo que también la posición de Francisco está dando unos alientos de reforma tan necesarios dentro del cristianismo. Y nos vamos yendo. Yo creo que el Papa Francisco, y esto importuna a muchos, está dando unas pinceladas de reforma que todas las religiones lo tienen. El judaísmo lo tuvo, el mundo musulmán también tiene una corriente reformista, y en el cristianismo pues ya la hubo con la reforma protestante, pero también hay cosas que deben repensarse a la luz de los tiempos modernos dentro de la Iglesia Católica. Todos los mensajes que ha dado el Papa Francisco en Rabat, en Abu Dhabi, en Mosul, tienen un común denominador, y es condenar el uso de la religión para justificar
conflictos, atacar el fundamentalismo, pero esta unión y estos puentes, hay una realidad subyacente que es justamente esos aires de reforma, que asustan a muchos y que otros ven tan necesarios, porque las sociedades son dinámicas, van avanzando, van cambiando y tal. Entonces vamos a ver qué pasa con estas visitas y qué se va desarrollando. El objetivo de todo esto es, así suena un poco light, un poco naif, es ingenuo, es promover la paz, es aceptar o tener una ocasión para verse cristianos, para verse judíos y musulmanes como creyentes también sedientos de paz, como personas que buscan la paz con los hermanos, promover la paz. Y eso es, en últimas, el común denominador de todas las religiones, todas buscan eso. Y lo que se separe de esa búsqueda es fundamentalismo. Se busca la tolerancia, pero creo que también las visitas que está haciendo Francisco, las minorías cristianas y tal, también, porque también fue en Marruecos, también en Marruecos hay comunidades cristianas, que eso es un asunto complejo en Marruecos, porque Marruecos reconoce al cristianismo, al islam y al judaísmo, pero no reconoce el cristianismo como religión del Estado. Entonces también el Papa en estas visitas lo que hace es sembrar semillitas que garantizan libertad de culto, sobre todo en países donde esa libertad de culto está amenazada por el extremismo y el odio. Lo vimos en Siria, donde el Daesh crucificaba a cristianos. Entonces, esas son las conclusiones que yo saco de esta visita. Hay un fuerte sentido de la responsabilidad de los líderes religiosos. Creo que ellos identifican que sus preocupaciones son las mismas e idénticas. Más o menos así lo ha dicho Francisco y más o menos así también lo ha dicho Al-Tayeb. Él ha dicho, todos tenemos derechos y deberes, los cristianos no son minoría, dice él, porque somos hermanos en la fe, y la unidad de todos estos grupos tan diversos es una roca contra la adversidad. El asunto es que en estos estados tan fragmentarios, esas religiones también significan sentimientos identitarios, y eso ahí es muy complejo de llevar. Pero bueno, lo que está haciendo el Papa con el gran imán, con la ayatolá, es justamente un acuerdo por la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia en religiones en países donde sí es muy complejo. La libertad religiosa en Europa existe, entre comillas, a un nivel que en estos países no. Allá hay exterminios y persecuciones realmente atroces y cruentas. Obviamente estos documentos, estos encuentros también hablan de la pobreza, de la lucha contra la corrupción, el sufrimiento y tal, pero sí es una toma de conciencia de los líderes religiosos para combatir estos problemas, y Francisco ha tomado esa bandera y para mí esto es importante. Hay que ver. Ese sería, yo creo, que el punto clave, la gran conclusión. Para los oyentes que de pronto se estén preguntando por qué Sebastián y yo nos negamos a utilizar decir el Estado Islámico, es justamente una explicación básicamente dirigida a dos puntos, el religioso y el político. No es Estado porque no cumple los requisitos de un Estado, no tiene reconocimiento internacional, no es reconocido por la población interna, no tiene un territorio definido, etc. Y no es islámico justamente por lo que acabo de decir Sebas en su conclusión. Las religiones, excepto si se miran desde un lente fundamentalista, propenden por la paz. Entonces, por lo tanto, no se puede delimitar islámico a algo que no propenda por la paz, porque es fundamentalista justamente, ¿cierto? Entonces, justamente quería hacer esta aclaración y al final del programa, de pronto algunos de los oyentes tengan justamente la duda. Entonces, justamente esa era la idea. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ya, otra vez estoy acá, Sebas, y un asunto adicional por el Estado Islámico es que en árabe se le dice Daesh, entonces ya empezamos por ahí, por la denominación. También es el nombre en árabe y creo que es el nombre más correcto para utilizar, incluso en lengua castellana, en inglés, mantenernos con la expresión Daesh y no utilizar Estado Islámico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebas. Para terminar, se nos quedó pasando, pues también esta visita del Papa Francisco a Emiratos Árabes también tuvo un pulsito geopolítico muy interesante, porque Emiratos ha estado inmerso en la guerra del Yemen, en la lucha contra los hutíes. Entonces, ese tinte, esa intervención en conflictos, pues también se ve en Irak, ha sido como una constante de este pontificado. Gracias por la invitación, Sebas. Un abrazo gigante a todos los oyentes de La Fragata y que tengan una feliz tarde allá en Colombia. Muchísimas gracias, Sebas, y una feliz noche para vos allá en Bélgica. Mil gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.